Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo Antonio Hernández Chávez, soy estudiante en la carrera de Acondicionamiento Físico y Recreación en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Hoy hablaremos sobre las capacidades físicas condicionales, como lo son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad o movilidad. Y hablaremos qué tipos de estas existen y pues, unas cositas sobre eso, ¿vale? Bueno, empezaremos hablando de la fuerza. La fuerza es la capacidad de generar tensión intramuscular frente a una resistencia independientemente si ésta genera movimiento o no. Empezamos con fuerza máxima. La fuerza máxima es el esfuerzo máximo de un individuo que puede hacer un individuo en una acción para mover algo en un solo intento. Cuando se entrena la fuerza máxima, se ocupa del 90 al 100% de la carga de la capacidad de la persona y la ejecución del estímulo debe de ser en una intensidad baja. Hablaremos, toca fuerza explosiva. La fuerza explosiva es la capacidad de desarrollar una máxima tensión en los músculos en el menor tiempo posible. En los estímulos de fuerza explosiva se debe ocupar una carga de entre el 40 al 60% de la capacidad del entreno y la ejecución debe de ser de una intensidad alta para que se pueda empezar a trabajar o entrenar la fuerza explosiva. Seguiremos con la fuerza hipertrofia. La fuerza de hipertrofia es la capacidad del crecimiento del músculo a través de estímulos aislantes. Esto quiere decir que para la fuerza de hipertrofia necesitamos ejercicios muchas veces específicos para que ese músculo crezca, ¿vale? La carga del trabajo de fuerza y hipertrofia debe de ser de entre 60 al 80% de la capacidad del entreno y el estímulo para trabajar la fuerza y hipertrofia debe ser de intensidad de baja a media. Ahora hablaremos de la fuerza de resistencia. Es la capacidad del músculo para aplicar cierta fuerza durante un periodo de tiempo determinado. La carga del estímulo para entrenar la fuerza de resistencia debe de ser de entre 30 al 60% de la capacidad del entreno y el estímulo debe ser con una intensidad de media a alta. Ahora continuamos con fuerza isométrica. La fuerza isométrica es una tensión en el músculo, pero las fibras musculares se mantienen en una misma longitud. En la carga del trabajo de los isométricos suele variar para los entrenos, que se puede trabajar en un 30 a un 60%, dependiendo de la capacidad de la persona y del tiempo que lleve entrenando. En este tipo de fuerza, entre más tiempo de la ejecución, el tiempo lo manejamos por más tiempo en ejecución, que sea entre 5 a 12 por lo regular se trabaja, y igual esto dependiendo del nivel del atleta o del entreno al que estemos entrenando y poniéndole ese tipo de ejercicios. Ahora nos toca hablar de la capacidad física condicional de la resistencia y cuáles son sus dos tipos de resistencia. ¿Vale? Para empezar, empezaremos con resistencia. La resistencia es la capacidad de esfuerzo físico de forma eficaz durante un mayor tiempo posible sin presentar síntomas de fatiga. La primera es la resistencia anaeróbica. Este tipo de resistencia nos permite realizar esfuerzos leves en periodos largos de tiempo. Y la otra sería la resistencia aeróbica. Este tipo de resistencia nos permite realizar esfuerzos de intensidades altas en pequeños periodos de tiempo. La siguiente capacidad física condicional, que es la flexibilidad, muchas veces lo conocemos como flexibilidad, flexoelasticidad eh, o movilidad articular. Esto prácticamente es lo mismo y conlleva tanto articulaciones como músculos, ¿vale? Bueno, es la capacidad del músculo de realizar un mayor recorrido articular
y muscular sin dañarse, ¿vale? Es lo que significa la movilidad, flexibilidad o elasticidad. Ahora, hay diferentes tipos de movilidad. Empezaremos con la movilidad articular. Esa es la capacidad de presentar de esa es la capacidad que presentan nuestras articulaciones sin dañarse. Continuamos con la movilidad muscular o flexibilidad. Es la capacidad de un músculo para alargar su forma de forma pasiva a través de un rango largo de movimiento. Y continuamos con la elasticidad activa. La elasticidad activa es la máxima amplitud de una articulación que puede llevar a tener una persona sin alguna ayuda externa a él. La elasticidad pasiva es la máxima amplitud de una articulación que puede llegar a tener una persona con ayuda de un factor externo, con la ayuda de alguien más o con ayuda de algún elemento de su entorno. Y la elasticidad dinámica son estiramientos de movimientos suaves y controlados de alguna de estas articulaciones o músculos. Y ahora hablaremos, por último hablaremos de la elasticidad estática. La elasticidad estática se determina una amplitud de una articulación desde una misma posición. Prácticamente es el puro movimiento de la persona en su mismo espacio. Ahora toca hablar de una de las capacidades físicas condicionales, que es la velocidad. La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices con una máxima intensidad en el menor tiempo posible. Esta capacidad se podría decir que tiene tres elementos, que es la velocidad máxima, que es la capacidad de desplazamiento de un lado a otro en el menor tiempo posible. Otra de sus características es la rapidez, que considera la distancia recorrida y el tiempo transcurrido en esa distancia. Y por último, de los elementos de la velocidad, sería la aceleración. La aceleración simplemente es el proceso de cambio de una velocidad a otra. Simplemente eso. Ahora toca hablar un poquito sobre las capacidades combinadas o resultantes. Las capacidades combinadas son las acciones motrices que se realizan cuando se realizan más de dos acciones motrices simultáneamente. ¿Esto cómo podríamos simplificarlo? ¿O cuáles son estas capacidades combinadas? El resultado, al ser el resultado de combinar más de dos acciones motrices, existen bastantes de estas. Algunos ejemplos serían mantener el equilibrio en un barandal o pasar de zigzag de un balón a otro. ¿Esto por qué? Porque ya estamos combinando ciertas cosas motrices, como bien su nombre lo dice, como es la aceleración con la que estamos moviendo, el equilibrio, el ritmo, el espacio en donde estamos. O sea, al momento de combinar más de dos acciones, eso ya se considera una capacidad combinante o resultante, porque los malabares yo también siento que serían un buen ejemplo. Al momento de que la persona está moviendo las manos, visualizando la mano y moviendo las manos, visualizando el objeto y moviendo las manos, yo siento que ya es una habilidad, una capacidad combinada o resultante. Bueno, esto sería todo por el video de hoy y espero que sea de utilidad para el mundo, para mí.